Bien, mis amados hermanos y amigos, es un honor tener que volver a reencontrarnos nuevamente para continuar a través de esta palabra escrita que nos ha dejado. Bendito es el Señor. Vamos al primer libro de Reyes, el capítulo 17, versículos del 9 al 16, en la cual nos dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Bien, entonces aquí en esta lectura de la bendita palabra del Señor, encontramos que esta viuda estaba pasando ya una gran escasez. Todos en aquella tierra estaban pasando una escasez, porque no llovía. Esa es aquella época que no llovió 3 años y 6 meses, donde todos estaban pasando una gran escasez de alimento. Y bueno, tomamos como tema esta enseñanza de esta hora en la escasez en nuestro tema. Y nos basamos en 3 puntos importantísimos. La primera, llega la provisión. La segunda, por un milagro de Dios. Y la tercera, por un medio. Entonces aquí, cuando volvemos a ver esta gran historia bíblica, pues nos damos cuenta que tanto aquella viuda como el profeta de Dios llamado Elías estaban pasando ya esa escasez. Como hijos de Dios aquí en esta tierra vamos a pasar hambres, vamos a pasar fríos, vamos a pasar momento también falta de tener ropa para vestirse, vamos a pasar todo eso. Pero es una preparación para nosotros, porque allí vamos a darnos cuenta cómo viven muchas otras personas. Porque cuando no lo vivimos, cuando no lo experimentamos, no sabemos cómo son las demás personas que viven en su angustia, en su dolor, en su escasez. Vemos que no es fácil vivir una escasez, y al menos una escasez de alimento. Es muy triste, mis amados amigos y hermanos que me están escuchando en esta hora. Pues entonces, para eso nosotros tenemos que confiar en el Dios Todopoderoso, porque para Él no hay nada cosa imposible. Dios es el quien le había dicho a Elías: vete a aquella tierra de Sarepta, y allí vas a tener que estar en la casa de una mujer viuda, y vas a ser de bendición para ella, ¿no? Y ella te va a dar de comer. Pues entonces, mis amados hermanos, cuando llega esa gran escasez, entonces también va a tener que venir posteriormente la provisión.
la provisión de alguna forma va a tener que llegar, porque así Dios lo ha dicho en su bendita palabra. Entonces, aquí tenemos otra cita bíblica, mis amados hermanos y amigos que me están viendo, y espero que usted no se desanime en esta escasez que hoy se está viviendo, porque a veces, aunque haya comida para comprar, pero no puede haber dinero, o tal vez puede ser a la inversa, puede tener bastante dinero y no puede haber comida para comprar. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor en Proverbios, el capítulo 10 y el versículo 3. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Entonces, hermanos, es por eso que hoy hablamos esta palabra bendita, para que conozcamos a Jesús, y solamente en Jesús usted puede ser justificado, solamente en Él, porque por nuestras propias obras, por nuestros propios méritos, nadie puede ser justificado. Entonces, mis amados hermanos, aquí podemos nosotros notar que el Señor da su promesa bendita y dice que el justo no va a sufrir hambres. El que va a tener que sufrir es aquel que vive apartado del Señor. Y entonces, mis amados hermanos, va a llegar la provisión, porque Dios así lo promete en su bendita palabra. También va a llegar la provisión porque Dios va a tener que tocar el corazón de alguna persona que conoce su palabra. Quisiéramos ver otro Proverbios, aquí el Proverbios 25, el versículo 21, que nos dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Entonces, mire, mis amados hermanos, aquí podemos darnos cuenta, el Señor Dios nos ha dejado un mandamiento para que nosotros obedezcamos esta palabra bendita. Si usted ama a Dios, también ama esta palabra bendita y lo respeta. Entonces, mis amados hermanos y amigos, aquí tenemos esta palabra del Señor que nos ayude para que nosotros podamos vivir tal como es la voluntad de Dios y no como el enemigo quiera destruirnos. Si estamos en lucha continuamente con un enemigo, para que ese enemigo pues se goce, se alegre cuando nos vea que nosotros entre humanos estemos haciéndonos problemas. Mis hermanos, nosotros como humanos tenemos que amarnos y tenemos que ayudarnos mucho más en esos momentos de la gran necesidad. Bien, entonces aquí rapidito pasamos al Nuevo Testamento, o en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 12 y el versículo 20, en la cual nos dice así la bendita palabra de nuestro Señor: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y esta es una orden de Dios para mí y para usted, y que tenemos que compadecernos de las personas quienes están pasando momentos de necesidad, especialmente de alimentos. Esta palabra del Señor es la cual a nosotros nos ilumina nuestra mente y nos da fuerzas para que nosotros podamos representar a Dios aquí en la tierra, viviendo su bendita palabra. Es decir, aquella gente tienen que ver a Dios en nuestras actitudes, en nuestro rostro, en nuestra forma de ser. Tienen que ver a Dios. Bendito sea el Señor. Luego también en la escasez llega muchas de las veces por un milagro de Dios. Y como vamos a ver a continuación, el Señor, miren, en aquel tiempo de Elías usó a un ángel, como también a los cuervos. Y digo un milagro porque esto no es siempre. En primer libro de Reyes, el capítulo 19 y los versículos 5 al 7 nos dice la palabra del Señor: y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Porque Elías estaba tan cansado y tan fatigado y no le quedaba más otra cosa que estar pidiendo la muerte. ¿Cuántos amigos hoy desean morirse al verse en la situación que se está viviendo? Y otros, quién sabe, ya lo han hecho.
Pero yo le animo a usted que me está viendo y que está pasando serios problemas. Tal vez ya no tiene dinero, tal vez ya no tiene nada que echar a la olla, pero confía en el Señor. Confía en el Señor y pídale a Él, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro, de la plata. Él hace producir la tierra, hace descender la lluvia sobre la tierra, y la tierra da su fruto, y eso sirve para comer todos los seres humanos, incluyendo los animales y también las plantas. Todo es por la voluntad del Señor. Y aquí vemos que Dios usa un ángel, y este ángel le da de comer, pero luego con un propósito: tienes que seguir, todavía te queda mucho que caminar. A usted también le está diciendo así: todavía tienes que hacer muchas cosas. ¿Por qué quieres morirte? No es el tiempo todavía. Tienes que hacer muchas cosas aquí en esta tierra. Cuando sea mi voluntad, dice el Señor, entonces te llevaré a mi presencia. Luego también aquí vamos a tener que ver en otra parte de la Biblia, y vemos primer libro de Reyes, el capítulo 17 y el versículo 6, en la cual nos dice la palabra del Señor: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Aquí estamos viendo al mismo profeta en esa misma situación cuando estaba en aquella viuda. Y aquí vemos, hermano, no es una persona, son cuervos que le traen al profeta del Señor, le están trayendo alimentos. Alguien te puede traer alimentos, amado amigo, señor, señora, joven, señorita. Tal vez un niño abandonado, no tienes un padre quien te provee los alimentos, quien te traiga a la casa. O tal vez no tienes padre ni madre, pero Dios es Dios de la viuda, y Dios es Dios de los huérfanos. No te preocupes, de alguna forma Dios va a tener que proveer lo que necesitas. Y aquí, hermano, se trata que él se encontraba en el arroyo de Carit, frente al río Jordán, y allí estaba él, y allí le traían aquellos cuervos pan y carne, y le traían su desayuno, y le traían su cena, y él se alimentaba así. Bendito es el Señor. Entonces esto es un milagro, porque no ocurre siempre estas cosas. Anímate, hermano, Dios está contigo. Anímate, amigo que me estás viendo, no te desanimes. Hoy estamos pasando momentos difíciles. ¿Cuál haya sido la forma que se ha generado esta situación? Dios lo sabe, cómo y por qué. Dios conoce todo eso. No podemos echar la culpa a nadie. Solamente nosotros acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. No echemos la culpa a los hombres, ni a las autoridades, ni a Dios, porque hay muchos que le están echando la culpa a nuestro Dios. Dios es bueno, siempre es bueno, misericordioso y compasivo, sino que Él corrige a las personas por su pecado, por su maldad, porque no quieren obedecer la palabra del Señor. Y otros malinterpretan la palabra del Señor, y como eso les gusta, eso quieren hacer, desobedeciendo la palabra del Señor. Y eso no es recomendable, mis amados. Bien, entonces rapidito pasamos a la tercera parte. Bendito es el Señor. También llega esta provisión por un medio. Especialmente me refiero a las personas. Y las personas que entienden la palabra del Señor van a respetarlo, esta palabra bendita. Y aquí, mis amados hermanos, vamos a ver que llega por medio de una persona. Llega esta provisión tal vez por medio de una congregación, o también llega esta provisión por medio de una institución, ya sea cristiana o una institución secular. Y ahora podemos analizar aquí esta palabra bendita, lo que nos da como un mandamiento el Señor. En segunda carta a los Corintios, el capítulo 9 y el versículo 7, en la cual nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Rapidito subrayamos esta parte que dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿cuántos dadores alegres hay en esta tierra que Dios los ha puesto en su corazón para que siempre estén dando, siempre estén compartiendo, especialmente con aquellas personas que necesitan? El Señor va a bendecir, porque así como el agricultor siembra en el campo, lo que siembra eso cosecha. Si usted siembra un donativo,
a alguien, cuando usted le toque pasar necesidad, también va a tener que darle algo y va a cubrir así su necesidad. En la segunda de los Corintios, el capítulo 11 y el versículo 9, y dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Bien, entonces aquí, mis amados, encontramos en esta bendita palabra del Señor que el apóstol está diciendo una gran verdad. Cuando él se encontraba en Corintio, vinieron los hermanos de Macedonia, o sea, la iglesia que se encontraba en Macedonia. Hermano, allí hicieron un aporte y traían ese donativo, esa colaboración para suplir la necesidad que estaba pasando aquel siervo del Señor. Hoy no solamente podemos decir que las personas de bajos recursos económicos sufren necesidad. También hay siervos de Dios que aman a Dios y predican su palabra por amor. Ellos han dejado todo, han dejado estudios, han dejado riquezas por amor de servir al Señor. Y tal vez hoy están pasando necesidad. También, si usted tiene la posibilidad, apoya a un siervo de Dios. No a todos se le puede medir de la misma manera, porque algunos están pasando necesidad. Y si usted también es un siervo del Señor y tiene las posibilidades económicas, entonces también pues hay que compartir con el que necesita. Aún hoy en este tiempo, Dios nos está probando si tenemos un corazón dadivoso o no. También aquí tenemos otro pasaje de la Biblia en Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 16, en la cual nos dice: pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Aquí vemos, hermano, otra iglesia, la iglesia que estaba en Filipos. También ayudaban a este siervo del Señor, también se ayudaba a los necesitados, ¿no? Entonces, por eso la provisión va a llegar, tal vez por medio de una congregación. El líder o dirigente de esa congregación va a decirle a los hermanos: vamos a hacer una colecta, vamos a colaborar en tal lugar, o tal persona tiene una necesidad y vamos a apoyarlo. Esto es voluntario, no es exigido, tal como uno tiene, tal como uno propone en su corazón. Bendito es el Señor. Y concluimos diciendo pues que si usted cree en Dios, usted tiene fe en Dios, esa fe produce obras. Y aquí tenemos la palabra del Señor en primera carta de Juan, el capítulo 3 y el versículo 17, en la cual nos dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Está haciendo una pregunta. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Si solamente dice que ama a Dios, pero no comparte con el necesitado, de nada le sirve. Bien, a continuación tenemos aquí otra cita bíblica y ahora vamos rapidito a la carta del apóstol Santiago, el capítulo 2, el versículo 15 al versículo 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amados, aquí podemos notar esta parte, esta bendita palabra del Señor. Quiero decir lo que dijo el Señor Jesucristo un día: el árbol se le conoce por sus frutos. Al creyente se le va a conocer por sus obras, por sus actitudes, porque en realidad se ve un cambio de vida en esa persona. Pues entonces, amados, yo les animo a confiar en el Dios Todopoderoso. Para Él no hay nada, cosa imposible, para Él todo es posible. Él es nuestro proveedor. Él no va a dejar morir de hambre a una persona, jamás. Pero seámosle fieles a nuestro Dios. Vengamos a Jesús y tengamos que decirle: perdóname, Señor, y ayúdame a ser fiel hasta la muerte. Pues entonces, si hemos visto que en las escasez llega la provisión, llega
por un milagro de Dios o llega porque Dios ha dado su palabra y esa palabra está produciendo en la vida de esa persona quien ha entendido la palabra y lo vive esta palabra, de todas maneras esa provisión va a llegar y no se desanime. Bendito es el Señor. Tanto para usted que está pasando una necesidad y tanto para usted que tiene las posibilidades de compartir con una persona, sea quien fuera, hermano, Dios es el quien es dueño de todo y Dios es el que toca corazones y Dios es el que provee esa necesidad y alcanza por medio de alguien. Hermano, no nos desanimemos de vivir aquí. Mientras el Señor nos permite estar aquí sobre esta tierra, el Señor no nos va a dejar, no nos va a desamparar, tanto para usted y tanto para sus hijos. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Les amamos mucho en el Señor. Quiero terminar esta enseñanza con palabras de oración. Y vamos a decir así: Padre amado, te doy gracias por habernos permitido escuchar tu palabra en esta hora. Y ayúdanos a obedecer esta palabra bendita, porque sabemos que esto te agrada. Y tú nos has ordenado, Señor, que así tengamos que cumplir tu palabra. Y muchos tendrán que ver que verdaderamente somos hijos de Dios cuando obedecemos esta palabra bendita. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.